cultural que en términos generales estuvo siempre muy ligada con educación no formal, o sea, esta construcción en los márgenes de los procesos educativos, vinculada con procesos de desarrollo rural, incluso en muchos países dirigidos a población culturalmente diferenciada, a grupos indígenas, por ejemplo, y además vinculándose con un conjunto de tradiciones sociales y pedagógicas, libertarias, emancipadoras, del tipo de teología de la liberación o educación popular o la corriente de las teorías de la dependencia, construyendo ligas a veces muy confusas, con un eclecticismo muy indisciplinado, pero finalmente tratando de construir un nuevo discurso crítico que permitiera construir propuestas pedagógicas más acordes con las necesidades de nuestros pueblos. Digo en términos generales, no todos los proyectos en la región son así. También vemos a veces instituciones y proyectos de organizaciones que han hecho calcas incluso de proyectos y de programas que se desarrollan en Estados Unidos y que porque obtienen algún financiamiento de algún organismo internacional, pues lo implantan casi como una caricatura en nuestros países. También están esos, pero hablo en términos generales. Y a pesar de todos estos problemas, a partir de la década de los 90, empezaron a observarse en la región importantes avances relacionados, por ejemplo, con la profesionalización de los educadores ambientales, que se inició, cuando menos en mi país, una discusión muy interesante que respondió también a una preocupación que se generó en España previamente, de si el educador ambiental debía ser un especialista o debía ser un generalista. Me parece que esa es una discusión, por ejemplo, que en varios espacios de la región todavía no se resuelve bien, y por lo mismo algunas de las propuestas curriculares para la formación de educadores ambientales, que afortunadamente también empezaron a aparecer en esta época, en este decenio de los 90, en la forma de diplomados, especializaciones, maestrías, posgrados diversos, tenían esta confusión en su propuesta curricular, y por un lado a veces se observaban tendencias a la formación de generalistas, programas de maestría en educación ambiental en el país, en los que se enseñaba a los educadores ambientales, por ejemplo, a construir una manifestación de impacto ambiental, ¿no? O sea, cuando decíamos, no, es que esa no es una responsabilidad del educador. El educador debe de saber qué es una manifestación de impacto ambiental, para qué sirve, pero la preparación técnica que requiere una manifestación de impacto ambiental va más allá pero es por estas confusiones que existían en la discusión del perfil del educador ambiental, que me parece que es algo que todavía no acabamos de resolver bien, aunque hemos avanzado. Y se inició también un mayor debate alrededor del propio campo de la educación ambiental, un campo muy desorganizado que empezó a organizarse y empezaron a surgir asociaciones, academias, redes y una gran cantidad de experiencias de organización en los que ayudó mucho el hecho de la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que facilitaron el encuentro en la distancia y que permitieron que, por ejemplo, empezáramos a celebrar a partir del año 92 los
congresos iberoamericanos de educación ambiental, en los dos primeros en México, posteriormente en Cuba, en Venezuela, en Brasil y hasta hemos llegado a este en Argentina, pero también innumerables proyectos regionales, nacionales e incluso muy localizados, buscando organizarnos, conocernos, intercambiar experiencias, no querer partir siempre desde cero, ver la manera como podemos intercambiar materiales didácticos, ese tipo de actividades ha sido muy productivo, muy rico, a pesar de que seguimos sin poder consolidar, por ejemplo, una asociación o una red latinoamericana de educadores ambientales. Es algo que no ha sido posible por algunos colegas han intentado varias veces reactivar eso, incluso dentro de los propios congresos. Aquí hubo una vez más un intento en esa dirección esto no ha caminado muy bien. En materia de legislación también tenemos importantes avances, aunque me parece que también allá hay discusiones que tienen que darse. El país más avanzado en ello fue Brasil, que en 1999 sacó su ley de educación ambiental, pero luego otros países, en Venezuela, en Cuba, en Guatemala, e incluso aquí en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se aprobó hace algunos años una ley de educación ambiental, no a nivel federal, pero sí a nivel de la provincia de Buenos Aires, que bueno, pues como todos sabemos, es donde se concentra la mayor parte de la población, creo que el 80% de la población del sistema educativo argentino se concentra en la provincia de Buenos Aires, entonces, en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que en materia de legislación también nos han ayudado a sentar mejores bases para la educación ambiental, aunque sigue prevaleciendo esta pregunta de si necesitamos una ley de educación ambiental o necesitamos que las leyes de educación general en nuestros países se refuercen con educación ambiental. Me parece que no hay una respuesta única en ese sentido y que cada país tendría que contestarla, pero creo que es muy importante retomar y discutir este aspecto. En materia de conceptualización, algo muy necesario, a pesar de que justo por estas características multidisciplinarias del gremio de los educadores ambientales, en donde habemos de todo aquí, desde gente que viene de las ciencias sociales a gente que viene de las ciencias naturales, de las humanidades e incluso de las que no viene de ninguna de ellas, ¿sí? Y viene de otro tipo de ocupaciones. Hay ciertos grupos que ya dicen que ya basta de tanto, ¿cómo dicen aquí en Argentina? Chorullo, ¿cómo? Chamullo, me lo dijeron ahora estos días, pero no logro aprendérmelo. Que hay demasiado chamullo en la educación ambiental, o entre algunos educadores ambientales. Es verdad, y yo reconozco que eso es verdad, hay mucho chamullo en el campo, pero eso no tiene que ver con la buena teoría. Yo creo que la buena teoría no nos aleja de la realidad, nos acerca a la realidad, ¿sí? Hay que saber distinguir lo que es una buena teoría del chamullo, ¿sí? Y en ese sentido me parece que a pesar de chamullo hemos logrado avanzar en este terreno de la conceptualización
y ahora en la región cuenta con algunas revistas especializadas que también atraviesan por sus propias crisis, como el caso de la revista Tópicos en Educación Ambiental que iniciamos en México en el año 99, y luego han surgido en Brasil otras revistas más vinculadas con procesos de investigación. Ahora no es muy frecuente, pero podemos encontrar trabajos de educadores ambientales latinoamericanos en algunas de las revistas más prestigiosas del campo de la educación ambiental a nivel mundial, como el Canadian Journal of Environmental Education o el Environmental Education Research, la revista esta de Sudáfrica, o la revista de los franco-canadienses con los belgas, y aparecen de vez en cuando algunos trabajos que nos permiten a los latinoamericanos empezar a debatir con colegas de otras regiones en sus términos conceptuales, y tenemos que trabajar mucho más en esa dirección. Ha habido un par de congresos de investigación en educación ambiental, uno de ellos en México y otro en Brasil. En México hemos logrado que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, un organismo muy fuerte y destacado en esta materia, reconociera muy recientemente, apenas hace 4 años, a la investigación en educación ambiental como un campo de la investigación educativa, lo cual nos permite celebrar nuestras discusiones como este congreso, pero en el marco de congresos de investigación educativa sobre todos los temas, y lo cual nos compromete muchísimo en México, porque la única manera de mantenernos ahí es con investigación, haciendo investigación. Y bueno, recientemente nos invitaron a escribir el capítulo de América Latina en un handbook que la Asociación Americana de Investigación Educativa está elaborando en 3 volúmenes, y el capítulo lo hemos escrito Leonir Lorenzetti de Brasil y yo. Está ya por publicarse. Y bueno, pero no debemos vernos con autocomplacencias, ¿no? En realidad somos un campo con más problemas que éxitos. Somos un campo dentro de la región que sigue siendo muy precario, muy frágil en la mayoría de los países. No hemos logrado construir una buena legitimación social de los educadores ambientales dentro de las instituciones públicas, privadas y sociales. Siempre existen muchas dudas, persisten las dudas de quiénes son los educadores ambientales, ¿no? Es algo que no hemos logrado posicionar bien. Necesitamos también más centros de educación ambiental, aprovechar incluso instituciones culturales y educativas para ir metiendo la educación ambiental como cuña en zoológicos, en museos. Me parece que esa es una muy buena estrategia que puede ayudar a posicionarnos mejor dentro de las instituciones culturales. Y desde luego también más programas académicos, organizaciones especializadas, investigación, que no estamos en los medios, la verdad. Bueno, en general lo ambiental no está en los medios. O sea, lo que sería la nota verde, la nota del medio ambiente, solo aparece en los medios cuando se trata de una nota roja, la verdad. Cuando se trata de un accidente, un derrame, un desastre, un incendio, ahí es cuando aparece el medio ambiente en los medios. Y bueno, yo he platicado mucho con los periodistas y ellos dicen, bueno, pues es que los medios no tenemos una función educativa, sino más bien de comunicación. No es nuestra responsabilidad, pero me parece que sí la tienen. Necesitamos trabajar con una
dentro del campo de una evaluación conceptual y metodológica de lo que hacemos. Hacemos muchas cosas mal, es la verdad, ¿sí? No estamos teniendo muchos de los, y esto está saliendo en las investigaciones, no estamos logrando resolver muchos de los problemas que supuestamente estamos queriendo resolver, e incluso en algunos casos la intervención de los educadores ambientales ha agravado algunos problemas más que resolverlos, ¿sí? Y es importante tomar conciencia de esto, porque una actividad como la educación ambiental no se construye solamente con buenos deseos, con voluntad, con una buena disposición, porque eso podría contribuir a provocar más problemas de los que quiere resolver. Estamos viendo un excesivo interés en las cuestiones de la escolarización, cosa que es una paradoja, porque justo como decía al principio, siendo que el campo de la educación ambiental adquirió sus fortalezas en los espacios no formales, hemos abandonado eso para incursionar en las instituciones escolares y estamos perdiendo lo mejor que tenemos como rasgo distintivo. Y obviamente necesitamos prepararnos más, ¿no? A pesar de que en el estudio que les platico, que sacamos, hablaban de una serie de problemas, de que no logramos convencer a las audiencias, de que no conseguimos el apoyo de las autoridades, de que no sé qué. A la hora de que les pregunta uno, ¿y qué es lo que sugieres para resolver eso? Solo el 7% de los que respondieron incluyen que hay que capacitarnos mejor. Solo el 7%. O sea que según nosotros estamos muy bien y que son los demás los que se equivocan, ¿no? Y no es así, ¿no? Y esto nos ha llevado a que tengamos unos logros muy vulnerables, ¿sí? Muy vulnerables a los cambios gubernamentales. Los casos más recientes han sido México y Brasil, que a pesar de que son los países, dos de los países que se posicionaron mejor dentro del campo de la educación ambiental, hubo cambios gubernamentales que desmantelaron prácticamente de forma completa lo que se había logrado. Cuando menos en México, no tengo tanta información de Brasil, pero cuando menos en México esto fue así a principios de la década del año 2000, ¿sí? Que lo que se había construido durante 20 años a nivel institucional, en un cambio gubernamental, prácticamente se desmanteló. Y ahora está queriéndose retomar ese proceso. Y eso fue porque no logramos, a pesar de todo, consolidar estas estructuras. Seguimos siendo muy frágiles, ¿no? No tenemos continuidad en las acciones. Hay una enorme discontinuidad de acciones, proyectos que se desarrollan por unos meses y ni siquiera se documentan, o sea, no existen antecedentes, antecedentes de esos proyectos, no hay un reporte, ya no digamos publicaciones, y esto obviamente hace que después esa memoria se pierda completamente, ¿sí? Proyectos de muy buena calidad que realmente lograron impactar, y no se escriben, no se documentan, no se difunden más allá de la propia experiencia local. Y es algo que hay que resolver y resolver pronto. Bueno, entonces a manera de conclusión tenemos mucho por hacer en materia de profesionalización, de organización, de legislación, y yo me pregunto si tendríamos que empezar a pensar en algún proyecto de certificación, de que seamos los mismos educadores ambientales los que empecemos a crear, pues no sé, alguna especie como de estándares mínimos para quienes deseen trabajar en el campo de la educación ambiental, o para materiales, o para programas educativos, y evitar que haya los oportunistas de siempre que en cuanto algo promete
tener efectos de mercado, se lanzan programas sin tener la calidad de vida y esto nos debilita como gremio. ¿Cómo podemos actuar ahí? Tenemos que consolidar lo logrado y eso lo podemos hacer, eso lo tenemos que hacer también adquiriendo visibilidad política. Comparativamente con muchos otros gremios, incluso los propios gremios educativos, los educadores ambientales somos invisibles para procesos de toma de decisiones. Y bueno, no sé, me parece que hay que quizá esto tiene que ver con esta debilidad estructural y esta falta de organización que tenemos, pero es algo que tiene que cambiar y yo insisto en la necesidad de empezar a impulsar más la investigación. Ya dejemos el chamullo y hagamos investigación. Muchas gracias.